a lo que vinimos. El libro más peligroso, James Joyce y la batalla por Ulises, de Kevin Birmingham, el autor. Este es un libro sobre el Ulises de Joyce, que es como comúnmente le conocemos a la famosísima novela. Pero no es un libro teórico, ni de análisis, ni de literatura comparada, ni de nada de esto. Es la historia de el Ulises, la historia de cómo se elaboró esta novela y todas las circunstancias y peripecias que pasó hasta que pudo ser publicada de forma pues ya normal, sin trabas y sin problemas, ¿no? Hasta que llegó al público de forma pues legal, ¿va? Esa sería la palabra, legal, porque hasta cierto momento fue ilegal poder publicar este libro, ¿no? Asistimos a su escritura, a su elaboración, a su nacimiento del libro desde el principio, desde casi, podemos decir, Joyce lo tenía ya en la mente empezar a escribir este libro que le duró muchos años escribir esta novela. Y además fue una novela que escribió, reescribió, reelaboró, en fin, parecía que no iba nunca a tener fin. La comenzó, por lo menos en Estados Unidos, la comenzó publicando por entregas, curiosamente. Eso es una cosa que a mí me ha llamado la atención porque yo eso no lo sabía. Creí que la novela, una vez publicada, una vez terminada de escribir, la publicó entera. Y no, en una revista norteamericana la comenzó a publicar por entregas y le iban pagando según las entregas que iba a hacer. Y él iba escribiendo según mandaba la entrega, no es que lo tuviera. Y ya ahí empezaron a tener problemas. De hecho, esta revista de Estados Unidos, que las propietarias o editoras eran dos mujeres feministas de la época, en fin, muy progresistas, que pudieron publicarlas, fueron llevadas a juicio por obscenidad, porque a la novela, al Ulises, se la consideró una novela obscena. Mira, bueno, tengo aquí una lista de todos los apelativos que se emplearon contra este libro, ¿no? Porque prefiero leerlo porque no se me olvide ninguno. Se le consideró un libro obsceno, lúbrico, lascivo, impúdico, indecente, desagradable e inmoral. Bueno, y algún otro adjetivo más que no me acordaría de apuntar, ¿no? Entonces se les llevó a juicio, en fin, hubo un abogado también progresista, que era coleccionista de obras de arte que estaban de moda, de los pintores más vanguardistas, y también se interesó por el Ulises como una literatura vanguardista que pertenecía en ese momento a lo que se llamaba la corriente modernista inglesa, y este hombre las defendió y al final pues se pudieron librar de ir a la cárcel y bueno, y me parece fueron solo sancionadas con una multa y tal, porque ojo, sobre todo en Estados Unidos, también en Inglaterra, pero sobre todo en Estados Unidos, que es donde ya digo que se fue publicando por entregas en un principio, bueno, tuvieron que suspender la publicación, era complicado y tal, por eso, por la amenaza que tenían, pero sobre todo en Estados Unidos era complicado el tener incluso en las librerías, ya no publicar el libro, sino tenerlo en la librería, ¿eh? Una librería podría ser demandada e incluso con penas hasta de cárcel por tener este libro, era un libro prohibido. Por supuesto, los ejemplares que llegaban, bueno, eso va a ser cuando se publique el libro, todavía no se ha publicado, pero cuando el libro
se publique y se tengan que mandar ejemplares, bueno, eran retenidos en la aduana, los ejemplares acababan quemándose, en fin, se tenían que mandar de forma clandestina. Eso también pasó en Inglaterra, ¿eh? Inglaterra también tuvo muchas dificultades. Por ir avanzando, ¿no? Él escribe el Ulises, por supuesto, nos va a contar la historia del libro y a la vez pues la historia evidentemente del autor, de Joyce, y de una persona muy importante, que era su esposa Nora Joyce, en la que bueno, le sirve de musa para el personaje femenino de la novela, del Ulises. Y bueno, y para otros personajes femeninos de algunos otros relatos que escribió en Dublineses o en Memorias de un artista adolescente, etcétera, etcétera, ¿no? Y para sus poemas también, ¿no? Nora tuvo una presencia, la acompañó toda su vida a pesar de que fue un matrimonio pues muy discutido, con muchos altibajos, muchos problemas, porque Joyce, además de tener problemas de salud, bebía, y bebía mucho, o sea, era alcohólico prácticamente, y ya digo, eso añadido a un carácter difícil y problemas de salud, bueno, el matrimonio no fue un lecho de rosas, un camino de rosas. Pero bueno, volviendo al libro, el caso es que cuando ya termina de escribirle, por ahí adelantando y que entendamos lo que nos vamos a encontrar, aquí nos va a ir contando todos estos procesos, el proceso de creación, como también el libro era más famoso ya antes de ser editado, ya se sabía que estaba escribiendo entre ciertas élites, amigos y su entorno, etcétera, ¿no? Pues antes, cuando le quiere ya por fin que salga una edición del libro, no hay ningún editor que quiera editarle, porque es un libro problemático, por esto que decíamos, porque es un libro que está prohibido por obscenidad y se le considera obsceno y tal, y además es un libro que tiene fama de difícil, ¿no? O de demasiado vanguardista, y entonces pues bueno, no quieren arriesgarse, ¿no? Digámoslo así. Y ahí es donde entra en juego una librera norteamericana, Sylvia Beach, que es la propietaria de la librería Shakespeare y Company, o en Company, que ella no había editado jamás un libro, simplemente tenía esta librería, que era una librería de literatura anglosajona, nada más, y que además era muy visitada, muy conocida por los autores anglosajones que iban a París, porque esta librería estaba en París, en Francia. Joyce en ese momento vivía en Francia también, en París, y es quien decide editar el libro, porque es que ya digo, bueno, se lanza, no lo había hecho en su vida, pero bueno, se lanza a ver si lo puede editar, y con ayuda, porque necesitaban también unos ciertos fondos de financiación y tal, porque claro, había que pagar a las imprentas, había que pagar, bueno, uno de los problemas también que te va a contar es como las mecanógrafas, porque yo se escribía a mano, lo pasaron muy mal, de hecho pasaban de una mecanógrafa, dejaban el oficio, parecía otra, porque Joyce escribía a mano, a veces no se le entendía bien, ponía flechas, tachones, reescribía la frase, bueno, aquello fue una historia tremenda, ¿no? Ya pasarle a máquina era tremenda. Lo mismo pasaba cuando lo tuvieron que llevar a la imprenta, que la imprenta igual, o sea, de repente les mandaba correcciones, les mandaba párrafos enteros, que otra vez tenía que cambiar todo aquello, en fin. Y todo esto había que pagarlo, claro, también esto producía una serie de sobrecostes, y eso ayudó mucho. Una de las mecenas que tuvo Joyce a lo largo de toda su vida, que fue una mujer, Harriet Shaw Weber, que incluso le asignó un dinero para que pudiera vivir y tal, y también puso dinero para que se pudiera publicar el libro. En fin, por no hacer esto el vídeo más extenso, porque cuando se ha publicado ya, cuando en fin, el libro tiene una cierta fama, yo creo que sobre determinados círculos no fue un bestseller, de hecho, para que nos hagamos una idea, yo
creo recordar que dice que en 10 años el libro vende 24.000 ejemplares, en 10 años, más o menos, y para comparar un libro de Scott Fitzgerald publicado en la misma época, no sé si es el Gran Gatsby en concreto, ahora mismo no recuerdo el título, pero creo que sí, solo en un año vendió 26.000 ejemplares. Entonces, para que comparemos que esto no fue un éxito dentro de los círculos elitistas de la literatura, porque sí que consideraban que era un libro. Bueno, había críticas de todo tipo, había críticas buenas y críticas malas. El caso es que este libro se tiene que publicar en Estados Unidos y va a ser el último juicio porque lo va a publicar Random House, que entonces como editorial era una editorial que estaba iniciándose, y ellos consideran que si lo publican simplemente los libros pues van a ser, en fin, como estaba prohibido, pues, estos ejemplares pues van a ser retenidos, no van a poderlo publicar, que es mucho mejor ir a juicio, ¿no? Y incautados, mejor dicho, no me salía la palabra, estos ejemplares van a ser incautados, tanto en librería, también va a ser difícil, va a ser complicado a lo mejor que muchos libreros lo quieran tener en su librería, porque ya digo que se arriesgaban incluso no solo a multas, sino a condenar de cárcel. Entonces ellos piensan que lo mejor es ir a juicio, y si se gana el juicio de que este libro no es un libro obsceno, entonces poderlo publicar con toda la libertad. Y bueno, pues te va a contar un poco ese último juicio, no lo vamos a desvelar porque para eso está el ensayo. ¿Qué pasó? Hombre, se entiende que el juicio le ganaron y que el libro se pudo publicar con toda normalidad. Como ya se pudo publicar en Estados Unidos con toda normalidad, pues ya en Inglaterra, que sabemos que en fin van un poquito también a la estela de los Estados Unidos, ya también abrieron la mano, porque en Inglaterra también se quemaron estos libros y se persiguió y tal, pero ya abrieron la mano y el libro se pudo publicar. Además, el hecho de ser un libro considerado maldito o prohibido, eso también ayudó mucho a la divulgación de la obra, ¿no? Así que bueno, es un ensayo, yo me lo paso muy bien leyéndolo, a mí me ha gustado mucho, está muy bien, y es un ensayo muy recomendable de leer, se lee fácilmente, es una historia en algunos momentos fascinante, sobre todo si os gusta un poco estas historias de la literatura o de las grandes obras. Bueno, pues aquí lo tenéis, el libro más peligroso. Hasta otra, amigos.